Marcos capítulo 9 versos 1 al 8, mis hermanos. El tema del mensaje en esta mañana: ver el reino de Dios. Marcos 9, 1 al 8 nos dice así la palabra del Señor. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos a ti, Padre, queremos hacerlo con suma reverencia, reconociéndote a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, al acercarnos a ti queremos pedirte que tú hables a través de esta porción de las Escrituras, que nuestros corazones sean edificados, fortalecidos a través de una correcta exposición de la misma, de tu palabra. Perdona, Señor, toda excusa que pueda haber en nuestra mente para no prestar atención a estas palabras. Y danos, Señor, esa gracia de poder crecer a través del escrutinio de tu palabra, a través de profundizar en tu palabra. Transfórmanos, Señor, que no seamos meros oyentes de tu palabra, que no estemos aquí por estar, sino más bien que esa palabra nos confronte, que esa palabra nos lleve a obedecerla, Padre, a no ser simples personas que están por un tiempo acá, sino más bien creyentes de ella, creyentes de tu palabra. Esto te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ver el reino de Dios. El mensaje de la cruz, mis hermanos, es un mensaje definitivamente de esperanza. Gracias a la vida, muerte y resurrección de Cristo, nosotros podemos tener esperanza. Este Mesías rechazado por muchos, como hemos visto, mis hermanos, pero que sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Él sufrió la cruz. El mismo Hijo de Dios, mis hermanos, se sometió a cargar su cruz para morir por su pueblo. Pero su muerte, usted puede tenerlo por seguro, no sería su derrota, ni tampoco sería el final de la iglesia, sino que sería el comienzo de la venida del reino de Dios, que se manifiesta con poder desde la resurrección de Cristo hasta el último día, hasta el día en que Cristo venga en su segunda venida. ¿Cuánto dicen amén a ello? Nosotros hemos visto que el Señor ha hablado a Pedro y a los discípulos, lo vimos el domingo pasado, para que siguieran el camino que lleva a la gloria. ¿Y cuál es ese camino que lleva a la gloria? Según lo que vimos el domingo pasado. ¿El camino de qué? El camino de la cruz. El camino de la cruz, que también sigue llenando, a pesar de ser la cruz, de buenas noticias a los suyos, diciéndoles que con su muerte, la muerte de Cristo, no acababa todo, sino era el inicio de todo, prometiéndoles también, como podemos ver acá en este verso 1,
que algunos testigos, que algunos de ellos serían testigos de la venida del reino de Dios con poder, con gran gloria. Mis hermanos, y esta sigue siendo la esperanza de los creyentes al día de hoy. ¿Sigue siendo esa su esperanza para usted? ¿Sigue usted también esperando que el Señor se manifieste con gran gloria y poder? Yo lo sigo esperando, pero algo que les puedo asegurar a ustedes es que Él ya ha comenzado a obrar en nuestras vidas. Él ha comenzado a obrar en nuestras vidas. Hermanos, en medio de lo que nosotros vivimos como creyentes en el mundo entero, en este mundo donde aparentemente reina el caos, donde reina la maldad, donde reina el engaño, donde parece que de todos lados han sacado a Dios, nosotros como cristianos, que muchas veces también somos objetos de diversas burlas y persecuciones en algunas partes del mundo, tal como también estaban experimentando los creyentes del siglo I, específicamente los romanos, a quienes le fue dirigida este evangelio. En medio de todo ello, mis hermanos, hay personas quienes podemos ver el reino de Dios. ¿Es usted de esas personas? ¿Es usted parte de esos privilegiados que pueden ver el reino de Dios? Dígame si es así. Y ese es precisamente nuestro título para esta reflexión de los versos 1 al 8 del Evangelio de Marcos, capítulo 9. Ahora la pregunta que surge aquí, ¿qué significa ver el reino de Dios? ¿Qué significa ver el reino de Dios? Y lo primero que podemos observar acá, y este es nuestro primer punto, es que ver el reino de Dios es ver la promesa del Evangelio, la promesa de la buena noticia anunciada por Dios desde la antigüedad y cumplida en el tiempo a través de la encarnación de Cristo mismo. Es la promesa de la cual Marcos ha venido hablando desde el verso 1 del primer capítulo de su Evangelio. La buena noticia que es anunciada por Jesús mismo. El verso 1 del capítulo 9, si usted gusta puede leerlo de nuevo, viene a ser la culminación del discurso del Señor Jesús que nos ha dado en los versos anteriores que vimos el domingo pasado acerca de la cruz. Esa cruz que nos manda a tomarla y luego a seguirle y luego a servirle. Ese es el mensaje donde Él pone también de manifiesto la gran esperanza que trae el mensaje de la cruz. Que todo esto, mis hermanos, el seguir su cruz, el seguirle, es algo que es momentáneo, es algo que es temporal, es algo que llegará a su fin y en ese día glorioso, entonces todo este trabajo, todas estas luchas, todas estas batallas llegarán a su fin e iremos a morar con el Señor por la eternidad. Pero aquí nos dice la palabra en el verso 1 que de entre aquellos que han estado de pie entre la multitud que les rodea, iban a haber algunos quienes no morirían hasta que no vean el reino de Dios venido con poder. Y aquí surge una pregunta: ¿a qué reino se está refiriendo Jesús? Donde Jesús está diciendo que van a haber personas en ese siglo primero que iban a ver el reino de Dios venido con poder, y nosotros sabemos que precisamente todos esos discípulos murieron en el siglo primero. ¿A qué está haciendo referencia Jesús con esa venida del reino con poder y que algunos estarían allí viéndolo físicamente? No morirían hasta verlo. Hay diferentes opiniones al respecto, pero una de ellas dice que este reino que se estaba manifestando, viniendo con poder, los discípulos tendrían un vislumbre de lo que nosotros acabamos de leer en los siguientes versos. Eso sería un vislumbre. Hablaba de la llegada
culminante del reino de Dios a través de ese vislumbre, de esa transfiguración que leemos acá más adelante, pero también hablaba de esa llegada, de esa inauguración del reino, cuando Cristo se levantara de la tumba triunfante con gran poder y con gran gloria. Hablaba también de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, del cual nosotros leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hablaba de todo esto, mis hermanos, hablaba de su resurrección, hablaba de la inauguración de la iglesia, del nuevo pacto, el día de Pentecostés, hablaba de esa transfiguración que leemos aquí, que ocurrió días después. Quien anunciaba que el Mesías debía ser rechazado y muerto y resucitado, es el mismo que afirma que el reino de Dios se manifestará con poder, y entre los que le siguen habrían algunos que lo verían ese vislumbre. ¿A través de qué? La transfiguración, a través de la resurrección de Cristo y a través de la venida del Espíritu Santo. Ver el reino de Dios es ver la promesa del Evangelio, esa promesa que había sido prometida a sus discípulos. El gozo completo, el disfrute de la venida del reino de Dios es para sus discípulos, es para aquellos que están escuchando el mensaje y siguiendo el camino de la cruz. ¿Está usted siguiendo el camino de la cruz? Debería producirle gozo a usted también, anhelar y ver que así como el Señor cumplió su palabra, así como el Señor cumplió sus promesas, así también Él ha de venir por segunda ocasión, con gran poder, con gran gloria sobre esta creación, pero para manifestar su amor sobre su pueblo. Amén. Los primeros en ver el reino de Dios viniendo con poder, estos son esos discípulos que estaban allí. Y Pedro, que era uno de ellos, hablaría de esto más adelante y compartiría esto con los demás miembros de la iglesia. Cuando ellos estaban siendo afligidos por la persecución, cuando ellos estaban siendo desterrados de sus tierras, cuando estaban sufriendo muertes a causa del testimonio de la verdad, el apóstol Pedro en una de sus cartas prometió y dijo que eso era algo temporal, que eso era algo que iba a llegar a su fin, que él había visto con sus propios ojos la manifestación del Señor en aquel monte de la transfiguración, y que esa era como una señal, una promesa visible de que ese estado de cosas que estaban viviendo los cristianos luego de la resurrección y ascensión del Señor, que eso era algo temporal y que debían de poner su mirada en eso que vendría más adelante. Eso quedó registrado ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 12. Yo le invito a que usted lo pueda leer. Pero regresando a nuestro pasaje bíblico, nosotros vemos que la promesa del Evangelio que observamos en Marcos 9:1 es la promesa cumplida por Cristo mismo. Esto es lo que testificó Pedro en su primera carta a la iglesia en Asia, y cuyo cumplimiento fue realizado por Cristo mismo. Regresando acá a Marcos y yéndonos al verso 2, nos encontramos que Cristo mismo lleva a sus discípulos a una montaña. ¿Cuándo lo llevó? 2 horas después. 6 días después, prácticamente una semana. Y los llevó a una montaña para tener un tiempo especial a solas con Dios, para tener un tiempo especial en donde 3 de los 12 apóstoles verían una pequeña muestra de lo que es ver el reino de Dios venido con poder. Hay personas que se quejan, mis hermanos, de decir, pero ¿por qué Dios no obra de esa forma ahora en nuestros tiempos? ¿Por qué Dios no se manifiesta de esa forma ahora en nuestros tiempos? Y yo le digo, mis hermanos, a pesar de que el Señor se manifestaba de manera gloriosa en aquellos tiempos, no todos lo veían. Mire que ni siquiera los 12 apóstoles en esta ocasión estaban allí para ver esa manifestación. ¿Por qué el Señor solamente le concedió a 3 apóstoles y no a los 12? ¿Por qué el Señor no le concedió ver eso a la multitud que se reunía cuando Él predicaba? ¿Por qué? Hermano, la respuesta sencilla es: no lo sabemos.
No lo sabemos. Lo cierto es que Dios hace la cosa porque Él es soberano. Dios hace como le place. Y a nosotros nos queda solamente obedecer lo que Él nos manda hacer. Aquí nosotros vemos una manifestación similar a la que ocurrió con Moisés, cuando el Señor apartó una vez a Moisés para mostrarle su gloria. Eso quedó registrado en Éxodo 33, desde los versos 18 al 23. También como llevó a Elías al monte para hablar con él. Primera de Reyes 19, 11 al 13. Mis hermanos, personas específicas, no multitudes, personas específicas. Y aquí Cristo lleva a 3 de sus discípulos para que vean, aunque sea por un pequeño momento, la gloria del Señor. Eso es, mis hermanos, la gloria del Señor. Quiera Dios también hoy cumplir su promesa en nosotros. Quiera el Señor hoy llevarnos a ver el reino de Dios con poder. Quiera Dios pasar todo su bien por nosotros y darnos lugar junto a la peña que es Cristo. Quiera Dios hacernos oír su voz, esa voz apacible en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras percepciones equivocadas acerca de la vida. Quiera el Señor permitirnos ver la gloria de Cristo. Y este es nuestro segundo punto. Ver el reino de Dios es ver la gloria de Cristo. Esta experiencia, mis hermanos, quedaría muy fija en estos 3 hombres en particular. Uno de ellos sería el primer apóstol en ser martirizado, Jacobo. Fue el primer apóstol que lo mataron. En el libro de los Hechos nos habla acerca de este hombre. Vio su gloria y estuvo dispuesto a ir al martirio al ver su gloria. Otro, el apóstol Pedro. No sé si usted sabía, pero el apóstol Pedro, a pesar de que no está en el Nuevo Testamento registrado, pero sí en la historia está registrado, que el apóstol Pedro también fue crucificado. Murió crucificado. El apóstol Pedro que negó al maestro, el apóstol Pedro que salió huyendo, cuando vio la gloria del Señor, estuvo dispuesto también a ir a morir a la cruz. Y de manera literal, no espiritual, de manera literal. Y otro, como el apóstol Juan. El apóstol Juan se le concedió el privilegio de vivir hasta edad avanzada. Según los historiadores, casi 100 años. Para que pudiera tener esa visión del Apocalipsis, para que pudiera escribir el Evangelio de Juan y para que pudiera escribir esas 3 cartas que están allí, que forman parte del canon de las Sagradas Escrituras. Pero lo cierto de todos, unos vivieron menos y otros más, todos vieron el reino de Dios viniendo con poder al mundo y a sus propias vidas. Estos 3. Ellos contemplaron, valga la redundancia, con sus propios ojos, algo que confirmaba de manera indubitable lo que se les había hablado y enseñado en las Escrituras, lo que Cristo mismo les había dicho, y esto cambió sus vidas para siempre. Ellos pudieron ver la gloria de Cristo y pudieron ver la gloria de Cristo en todo su esplendor. Hermano, tal fue el esplendor de la gloria de Cristo que los discípulos solo pudieron percibir, nos dice aquí la palabra, que sus vestidos, los de Jesús y los 2 que se le aparecieron, eran tan resplandecientes que el más experto en blanquear telas jamás podría conseguir. Vestidos tan blancos y resplandecientes como ellos vieron la ropa del Señor Jesús. Eso es lo que nos dice la porción de las Escrituras que acabamos de leer. Notemos, hermanos, que no dice este testimonio evangélico que era Moisés o que era Elías los que provocaron este resplandor, que no tenían ellos mismos este resplandor, sino que este resplandor provenía de Cristo hacia estos 2 hombres que se manifestaron allí. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que cuando Dios le mostró su gloria a Moisés y lo hizo resplandecer a Moisés con su gloria, a tal punto
que Moisés nos dice la palabra en el libro de Éxodo 34, ¿qué él tenía que hacer cuando descendió del monte? Tenía que cubrir su rostro. Tuvo que cubrir su rostro. Pero eso también era señal para que la gente entendiera que no debían de mirarlo a él, sino mirar a Dios. Moisés no resplandeció con luz propia, sino con la luz de Jesucristo. En el caso de Elías, acuérdense que se le aparecieron estos dos hombres, uno era Moisés y el otro Elías. En el caso de Elías, nos dice la palabra que vio caer fuego del cielo, cuando estaba ya con los profetas de Baal, demostrando que cuando caía ese fuego del cielo, demostrando quién era el verdadero Dios. Tal como Moisés también había contemplado la columna de fuego que caminó con el pueblo de Israel en el desierto, y que también allí estaba Cristo. Mis hermanos, vieron entonces los discípulos a su maestro por un momento en todo su esplendor, como aquel, ¿verdad?, que realmente es, ya había sido desde la eternidad, pero aquel que había venido a libertar a su pueblo, como aquel que volvía el corazón de su pueblo a Dios, como aquel que es la única fuente de verdad y amor, como aquel que es el santo de Dios, había venido, se había humillado para estar con su pueblo. Mire lo glorioso, mire lo bello, mire lo hermoso de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sería usted capaz de negarle algo al Señor? ¿Sería usted capaz de decirle, Señor, no te puedo dar esto, cuando tú fuiste capaz de venir y humillarte hasta lo sumo, como nos dice la palabra? Ellos estaban viendo al Señor en toda su majestad, como Él era desde el principio. Ellos vieron la gloria de Cristo. Ellos vieron esa gloria de Cristo en el testimonio también de la ley y los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que era también el testimonio de la ley y los profetas? ¿Quién me dice? Porque allí esas dos personas que estaban con Jesús representaban Moisés a la ley y Elías a los profetas. Ahora la pregunta es, ¿cómo supieron los discípulos que estos hombres que hablaron cara a cara con Jesús eran Moisés y Elías respectivamente? ¿Cómo lo supieron? Porque quedó registrado. ¿Cómo lo supieron? Respuesta sencilla: no lo sabemos. Pero de alguna manera Dios les hizo conocerlo. Lo que digamos al respecto o tratemos de añadirle sería una mera especulación. Lo cierto, mis hermanos, es que Dios les hizo entender que la ley y los profetas hablaban de Cristo. Y esto lo repetiría el Señor a sus discípulos incluso después de resucitar. Él diría a sus discípulos, y eso quedó registrado en Lucas 24, 25 al 27, la ley y los profetas hablaron de mí. Por esa razón los escribas, por esa razón los fariseos, por esa razón los judíos ortodoxos, ultraortodoxos que están hoy en Israel y en muchas partes del mundo, en Nueva York hay muchos judíos ultraortodoxos. Por esa razón esas personas no tienen excusa, porque la ley y los profetas, que ellos tanto dicen estudiar y conocer, hablan de Cristo. Hablan de Cristo. Hermanos, hoy nosotros no necesitamos ir a un monte para nosotros ver esta misma visión. Hoy no necesitamos una manifestación así. Acuérdense que solamente 3 personas lo vieron. No fueron las multitudes, ni siquiera los 12, solamente 3. Mucho menos nosotros en este tiempo necesitamos ir a un monte para ver esta manifestación del Señor. Hoy solamente lo que necesitamos, ¿usted sabe qué cosa? Es leer tu Biblia, para que usted pueda ver allí la gloria de Cristo en el testimonio de la ley y los profetas. Cuídese usted de no caer en el mismo pecado en que cayeron los escribas y los fariseos del siglo I y en lo que están cayendo los judíos ultraortodoxos del siglo XXI. Cuídese usted de no caer en eso, mis hermanos. Tenemos el testimonio
de las Sagradas Escrituras. La pregunta que yo tengo para usted en esta mañana es: ¿cuántas veces usted ha leído su Biblia? ¿Qué tan seguido usted ha podido ver la gloria de Cristo en su palabra escrita? ¿No ve usted que solo Él cumple perfectamente las demandas de la santa ley de Dios? ¿Usted no ve allí que solamente Él le libra de la maldición del pecado a la que le condena la ley del Señor? ¿No ve usted en cada porción de las Escrituras la buena noticia del Salvador del pueblo de Dios? Hermanos, hoy también podemos ver la gloria de Cristo en su palabra, como estos tres hombres la vieron. Pero acuérdese y tenga pendiente esto, mis hermanos, que los fariseos, los escribas, que eran estudiosos de la ley, no pudieron ver a Cristo allí. Que nosotros no caigamos. Y ese es mi desafío como pastor, yo no caer en ese error también, de estudiar las Escrituras y perderme de ver a Cristo. Pero usted tampoco tiene excusa de pensar de que porque el pastor no está viendo allí a Cristo, usted tampoco tiene derecho a verlo, a no verlo. Usted también tiene ese desafío por delante. Usted también tiene ese desafío por delante, como lo tuvieron estas multitudes que seguían a Jesús y que estuvieron dispuestos a seguirle a pesar de que los escribas y los fariseos no veían a Cristo en las Escrituras. Mis hermanos, ellos vieron la gloria de Cristo como el amado del Padre. Nos dice la palabra que una nube que hizo cuando Él se manifestó los cubrió. Y el pueblo sabía que la nube manifestaba la presencia misma de Dios. Y nos dice la palabra que una voz fue escuchada de la nube. ¿Cuál fue esa palabra? Este es mi Hijo amado. Estos tres que estaban allí escucharon esta revelación. Pero los demás apóstoles, e incluso el apóstol Pablo, que para entonces ni siquiera era discípulo de Cristo, también aprendió que Cristo es el Hijo de Dios, el amado de Dios. ¿Y lo aprendió a través de qué? ¿A través de qué lo aprendieron los otros 8 apóstoles y Pablo? ¿A través de qué? A través del testimonio de estos 3 discípulos. Los discípulos habían creído y conocido que Jesús es el Mesías. Pero ahora, como ocurrió en aquel momento, de la misma forma como ocurrió cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Dios mismo testifica en esta ocasión también que Jesús es su Hijo, su amado, en el cual, como dice Marcos 1:11, en el bautismo de Jesús, en el cual tiene toda complacencia. Amén. Y esto es la gran noticia del reino de Dios en la gloria de Jesucristo. Esta es la buena noticia para nosotros. Dios se complace en Cristo y la única forma en que podemos ser aceptos ante el amado es a través de esa complacencia que Él tiene en Cristo. Por eso tenemos que acudir a través de Cristo al Señor. Jesús es el único Hijo de Dios, igual a Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Nos dice la palabra que todo lo que Jesús hace agrada al Padre, porque su interés está en el interés del Padre. No hay otro como Cristo, y a nadie más ha dicho el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. A nadie más, ninguno de nosotros, ni usted ni yo. No se lo dijo a Moisés, no se lo dijo a Elías, sino solo se lo dijo a Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros nunca podremos llegar a ser amados ni aceptados por Dios por lo buena gente que usted sea, por las buenas obras que usted haga, ni por las mejores intenciones que usted tenga. Si alguien le enseñó a eso, esa persona le enseñó mal. Y si usted lo aprendió y todavía lo está enseñando, usted lo está enseñando mal. Nosotros no nos acercamos al Señor por nuestros méritos. Es que yo soy una buena persona. Es que yo no le hago mal a nadie. Eso es una mentira del diablo. Usted solamente puede acercarse a Dios a través de Cristo. El único que es aceptado ante el Padre es Cristo. El único que hizo las cosas bien delante del Padre es Cristo. Solamente por medio de Cristo podemos ser aceptados
al Padre. Aprenda eso. Aprenda eso, porque muchas veces aprendemos filosofías del mundo. Y como hemos visto en las predicaciones que estamos teniendo en los domingos, en los cultos vespertinos, muchas veces traemos del mundo esas filosofías y tratamos de imponerla acá. Y eso nos conduce cada día más a la ignorancia, cada día más al pecado. Y en vez de acercarnos a Dios, nos aleja cada día más de Dios. Pablo lo entendió muy bien. Y por eso en Efesios 1:6 se nos dice de manera clara que solamente su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es lo que nos da a nosotros ese mérito de poder acercarnos al Señor. Y esto solamente es a través de Cristo. Hermanos, qué maravilloso, qué precioso es ver la gloria de Cristo como el amado del Padre. Es ver que eso es lo único que nos permite saber que si nosotros somos discípulos del Señor Jesús, su gracia ha sido impartida sobre nosotros sin ningún reparo de parte de Dios, porque nosotros somos aceptos en aquel que es el amado del Padre. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Nos dice la palabra, mis hermanos, que Pedro no sabía ni qué hacer ante esta maravillosa revelación. Pero nosotros podemos aprender de su experiencia, de la experiencia de Pedro, de la experiencia de Juan, de la experiencia de Jacobo. Y podemos aprender que ver el reino de Dios implica disfrutar la presencia de Cristo. Y este es nuestro tercer punto en esta mañana. Ver el reino de Dios implica disfrutar de la presencia de Cristo. Pedro no sabía qué decir, nos dice la palabra, porque estaban llenos de temor al ver la transfiguración del Señor. Pero él dijo, ¿cuál fue la palabra de Pedro? Señor, bueno es. ¿Cuál fue la palabra de Pedro? Bueno es que estemos aquí. Bueno es que estemos aquí. Hermanos, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Quién puede decir lo contrario? ¿Quién no puede decir que estar en la presencia del Señor no es de gozo y refrigerio para sus hijos? Para los hijos de Dios, que es el sumo bien, que no hay nada mejor que su presencia. ¿Quién puede decir lo contrario? No nos dice la palabra. Salmo 73, 28. Filipenses 1, 23. ¿Y cuándo el Señor manifiesta su presencia? ¿Y cuándo nosotros podemos ver su gloria? Si no es cuando nos reunimos como iglesia, si no es cuando estamos en la misma presencia de Dios, obedeciendo al mandato que Él nos ha dado de no dejar de congregarnos. Por eso yo decía ahorita que cuando don Emilio había orado para que el Señor le concediera venir esta mañana, yo le dije, esa oración tuvo respuesta, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, nos dice la palabra que ellos habitaron en tabernáculos, sabiendo que eran peregrinos y que vivían en la presencia de Dios, dependiendo por completo del Señor. Eso nos dice Levíticos, capítulo 23, versos 42 y 43. Y de ahí el Señor ordenó a la nación de Israel que celebraran la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo de Israel tenía que, luego de estar en la tierra prometida, salir de su casa y por una semana hacer unos tabernáculos y estar ahí por una semana. Por cierto, mis hermanos, el sábado pasado, cuando Israel fue atacado, ese era el último día de la celebración de esta fiesta de los tabernáculos. En Israel se acostumbran a hacer unas casas en madera, se van a un sitio, a un patio, y ahí se mantienen por una semana. Todavía lo celebran. Y terminando ellos esas celebraciones, fueron atacados por este grupo terrorista llamado Hamas. Estaban celebrando esta fiesta, la de los tabernáculos. Quizás fue una oportunidad para aprovechar que estaban, ¿verdad? Aunque no estaban en sus casas, estaban afuera,
y quizás por eso hubo un mayor ataque y mayor muerte. Se preparó todo para ello, evidentemente. Pero todo esto apunta, mis hermanos, a algo que nosotros también tenemos que hacer nuestro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entender que nosotros somos peregrinos, que nosotros somos extranjeros en esta tierra, que nosotros estamos de paso, que nos vamos de esta tierra pronto, unos primero y otros después, pero todos nos vamos. Y por esa razón Pedro propone hacer al Señor 3 enramadas, como decía Zoeida, o tabernáculos, haciéndonos recordar aquella época. Pero él no sabía que estaba viviendo una pequeña muestra del tabernáculo, de la habitación de Dios con los hombres que estaba con ellos. ¿Quién era ese tabernáculo? ¿Quién era ese que tabernaculizó, como nos dice Juan, en medio de los hombres? Que habitó en medio de los hombres. ¿Quién era ese? Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que ocurre, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos a adorar a nuestro Dios. Cuando nosotros sacamos tiempo para estar a solas con Dios en oración. Cuando usted puede disfrutar de la comunión en compañía de otros hermanos. Estamos disfrutando de ese vislumbre de lo que es la gloria eterna que viene sobre esta tierra. Ahora hay personas como que no disfrutan de esto, entonces no sé qué quieren disfrutar del cielo. Si en el cielo va a ser una vida de fiesta y constante adoración al Señor. ¿Qué usted quiere disfrutar si no disfruta de este tiempo de comunión con el Señor? Hay gente que le tiene miedo al infierno y por eso quiere entonces decir no quiero ir para el cielo. Pero si usted no le gusta el cielo, seguramente, o mejor dicho, si no gusta este tiempo de comunión con el Señor, no le va a gustar el cielo. Pocas palabras. Es a esto que el Señor nos invita. Es a esto que nos invita a dedicar este día de 7. A consagrarnos al Señor. Es por esta razón que no es solamente las horas de la mañana, sino que debe de ser ocupada todo el día para consagrarnos al Señor. Para tener esa manifestación vívida del Señor en medio nuestro. Disfrutando de la presencia de Cristo, oyendo a Cristo cuando es expuesta su palabra. Cuando cantamos de Cristo, cuando leemos de Cristo, cuando oramos al Señor. Y así como estaba Pedro que no sabía qué hacer, pues el Señor nos ayuda en nuestra debilidad, como dice el Señor en su palabra. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Aquellos que anhelan estar en su presencia, el Señor nos lleva siempre a ver el reino de Dios manifestado ahora en la tierra, no cuando muramos, no cuando Cristo venga, ahora aquí en la tierra, a través de esta santa, solemne reunión. Ya estamos viendo el reino de Dios. Quizá en aquel entonces no tendremos las limitaciones del calor, del cansancio, del sueño. Eso se quitará. Pero aprendamos, a pesar del cansancio, a pesar del sueño, a pesar de las tribulaciones del mundo, a disfrutar del reino de Dios ahora. A ver ese vislumbre ahora. Ahora. Mis hermanos, esa voz que se escuchó de la nube señaló a Cristo como el amado del Padre y como el único a quien nosotros debemos de oír. Así que, mis hermanos, cuando usted oye a Cristo, usted está viendo el reino de Dios. Usted está siendo dirigido a experimentar el reino de Dios en su vida. Y es por eso, mis hermanos, que por lo que a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor, a pesar de lo que vemos de esa cantidad de gente que rechaza el Evangelio, como creyentes, usted y yo ya podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas a medida que escuchamos más y más de Cristo. A medida que escuchamos más y más de sus enseñanzas, para ponerlas por obra en nuestra vida diaria. Por eso la invitación, mis hermanos, es a congregarnos, es a reunirnos, es a participar de esta manifestación previa del reino de Dios. Pedro y los otros 2 discípulos, aunque llenos de temor, fueron alentados con las palabras que escucharon. Y cuando todo pasó, nos dice la palabra, ¿qué ocurrió? Que a nadie más miraron, sino ¿a quién? ¿A quiénes miraron cuando todo pasó? A Jesús.
A Jesús solo. ¿Quién es Jesús? El amado del Padre, a quien debían oír. Estaba allí solo con ellos. Dios los llevó a ellos a experimentar una pequeña muestra del reino de Dios viniendo con poder. Y Pedro jamás pudo olvidar que de esto hablaron la ley y los profetas. Y esto mismo él tendría que testificar después, pues él aprendió, y eso es lo que él dice en sus cartas, pues él aprendió junto a todos aquellos quienes igualmente fueron testigos a disfrutar de la presencia de Dios mirando solo a Cristo. Como él dijo allí en 2 de Pedro 1:16. Muchas veces, mis hermanos, las tareas diarias y los afanes de esta vida logran distorsionar nuestra visión de lo que realmente es importante, del llamado que usted tiene, que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vocación. Pero qué bueno, mis hermanos, que el Señor nos ha provisto libre acceso a su presencia para que miremos solo a Cristo y tengamos nuevamente dirección. Acudamos a Cristo, acudamos a Él y esperemos en Él. Ver el reino de Dios es ver realizada la promesa del Evangelio dada a los suyos, cumplida por Cristo mismo. Ver el reino de Dios es ver la gloria de Cristo. Cuán grande y majestuoso es Él, tal como se manifiesta en su palabra, a la cual nosotros hacemos bien estar atentos. Ver el reino de Dios es saber que nosotros somos aceptados en Dios solo por medio de Cristo, que es el amado. Ver el reino de Dios implica disfrutar de su presencia ahora y por la eternidad, teniendo comunión y escuchando y mirando solo a Cristo. Los creyentes del siglo I debían enfrentarse a la persecución por causa del Evangelio, pero esto no impedía, a pesar de que fueron muertos. Acuérdense que le dije que Jacobo fue muerto, que Pedro fue muerto, que Juan, a pesar de que no murió, fue preso, y todos los demás apóstoles murieron, todos de forma violenta, pero eso no les impidió ver el reino de Dios en sus vidas. La pregunta para usted en esta mañana: ¿a qué usted tiene que enfrentarse hoy? ¿Puede alguna cosa a la que usted tenga que enfrentarse impedirle a usted ver el reino de Dios? Si nosotros hemos visto que en Cristo y por Cristo podemos experimentar y disfrutar desde ya el reino de Dios, ¿hay algo que puede impedirnos ver el reino de Dios? La respuesta sencilla es no. No, mis hermanos. Pero sí debemos de entender algo, que para ver el reino de Dios tenemos que acudir a Cristo. Usted tiene que acudir a Cristo. Es la única forma en que usted puede ver el reino de Dios. No hay otra manera en que usted pueda escapar a esa bendición de ver el reino de Dios manifestada en su vida, a pesar de las luchas, a pesar de las persecuciones, a pesar de los maltratos. Porque ver el reino de Dios no quiere decir que todo se le va a resolver. Ninguno de estos discípulos vieron resueltas sus situaciones, al contrario. Cuando ellos vieron el reino de Dios, cuando ellos observaron el reino de Dios, ahí fue que se le complicó más la vida. De que ver el reino de Dios no quiere decir que vi el reino de Dios y ya se me resolvió el problema, ya tengo dinero en abundancia, ya tengo una casa, ya tengo todo, ya conseguí todo. ¡No! Eso no es ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios es ver a Cristo, es ver lo que Él hizo por usted y por mí. Eso es ver el reino de Dios, y esto le llevará a ver un activo de la gloria del Señor, así como lo vieron aquellos discípulos en el siglo I. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.